Bienvenido de nuevo al Rincón de la Fe, donde estamos cubriendo precisamente una serie sobre la intercesión. Se titula Se buscan intercesores. Y a mí me encanta esa imagen que aparece en pantalla, porque definitivamente no todos estamos llamados a la intercesión, pero sí todos estamos llamados a interceder. Y a veces me dicen, bueno, hermano, usted que está tan cerca del Señor, yo le digo, bueno, también usted también, hermano, porque todo bautizado, Dios está cerca de él, porque somos su templo, somos templo donde el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros. Hoy quiero cubrir un tema dentro de esta serie, que es el tema número 9, que es precisamente interceder, pero interceder ¿para qué? Para restaurar. ¿Qué es restaurar? Restaurar es reconstruir lo que está dañado. En esta imagen que presentamos ahí, vemos la restauración de las cosas que se han roto. Aparece una vasija, en la palabra de Dios, nosotros nos presentamos, dice San Pablo, que nosotros somos vasijas de barros y que llevamos dentro de nosotros, ¿verdad?, a un Dios poderoso. Dentro de lo frágiles que somos, Dios habita dentro de nosotros. ¡Wow! ¡Qué descripción tiene San Pablo! Y es una revelación hermosa, que es la que yo quiero compartir contigo. Muchas veces nos llaman pidiendo oración y no se dan cuenta que dentro de nosotros habita todo un Dios poderoso. En el mismo instante en que fuiste concebido, ya Dios estaba ahí. Por eso la iglesia se opone tanto a los abortos. Pero estamos hablando de ¿qué? De destrucción, de reconstrucción. Para que se reconstruya hace falta que haya habido, tiene que haber habido una destrucción, algo se haya destruido. El ser humano se ha ido destruyendo poco a poco. Cada vez que se comete un aborto, se destruye el plan de Dios. Cada vez que hay un divorcio, se destruye un plan de Dios. Cada vez que se destruye o se separan los hijos de los padres o se ofenden, se empieza a destruir el plan de Dios. Cuando en una nación se crean leyes contra el plan de Dios, entonces se está destruyendo todo lo que es el plan de Dios. Pero sabemos que el pecado es la causa de toda esta devastación, destrucción y muerte. Estamos hablando obviamente de muerte espiritual, pero hay también consecuencias en la humanidad que traen esta destrucción más que espiritual. Es decir, destrucción psicológica de la familia, destrucción de las relaciones económicas de un país, de la salud de una familia, de la salud física de un ser humano. Y esa es una plaga, yo diría, que nos toca a todos, que está envenenando a todo el ser humano, ¿verdad? Y de tal manera que tenemos que interceder para que Dios comience a cambiar todo el rito o toda la ruta de la vida del ser humano. Es decir, salvar la vida de los que van en camino hacia la destrucción. Y por eso, como intercesores, nosotros necesitamos detener ese poder destructor y salvar vida del pecador, salvar la vida de los que hemos caído en pecado. Y yo no estoy exento de esa situación. Yo muchas veces cometo errores como ser humano, pero siempre cuento con la misericordia de Dios. Y el salvar la vida, es decir, la vida del ser humano, de tener ese poder destructor del pecado, debe ser parte de ese plan de todo intercesor. Por eso Dios te busca, porque Dios necesita de personas que intercedan para que Dios no destruya al mundo, para que no haya esa corrección que muchas veces nosotros nos merecemos como seres humanos. Entonces, el intercesor tiene que orar para pedir la restauración de todo lo que ha sido destruido por el pecado, precisamente, ¿verdad? Y destruido por el pecado, por nuestra causa. Dice el Salmo 103, del versículo del 3 al 4, dice algo hermosísimo que me encanta. Dice, todas tus culpas perdona,
que cura todas tus dolencias y rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios evita el mal, a pesar de merecernos, ¿verdad? Y la gracia de Dios crea la vida, ¿verdad? Y trae bendición a todo ser que no se lo merece. Entonces, esto es un paso importante en la vida del intercesor, pero también en la acción del intercesor. ¿Por qué? Porque el pecado causa devastación y destrucción y muerte. Imagínense, por ejemplo, una ciudad después que ha sido bombardeada. Hemos visto tanta guerra, ¿verdad? En Siria, en Medio Oriente, en la parte de África. Hemos visto también en la parte de Asia. Y también cuando vemos películas de la guerra mundial, vemos como después de haber hecho ese bombardeo y toda esa destrucción, todo queda devastado. Los árboles quedan quemados, las casas destruidas, los caminos llenos de agujeros, de perforaciones, los puentes caídos. Pues yo creo que esa es la imagen que ahora mismo nos está presentando el Señor. Nos está presentando un mundo devastado, destruido, donde familias se han desaparecido, se han ido a la guerra una contra otra, por herencias, padre contra hijo, por desavenencias en la parte sacramental. Los hombres quieren casarse con hombres, mujeres con mujeres, quieren adoptar después a niños, aún siendo los padres de un mismo sexo. Quiere decir que esto es devastación, es la secuela de un pecado que ha traído muerte y muerte espiritual a toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que estamos viendo. Entonces, la humanidad de hoy, nuestro pueblo y ciudades, como dice esta palabra de Dios en Miqueas 7, está en ruina. Es decir, todo lo que vemos está en ruina. El profeta Miqueas, fíjense, lo puse ahí porque me encanta leer esto, dice: el país con sus habitantes quedará desolado en pago de sus malas acciones. Es decir, todo lo que nosotros hemos visto, se habla de cambio climático, de cómo el curso ha cambiado. Es el hombre con su egoísmo que ha destruido todo, tratando de destruir los recursos naturales para tener más riqueza, más extraer más cosas que el hombre de hoy no necesita. Y hace falta precisamente que haya ese encuentro de amor. ¿Por qué? Porque si todo está caído, Dios quiere reconstruirlo y lo quiere hacer, pero espera que nosotros se lo pidamos. Por lo tanto, siempre digo esta frase: la tierra, el cielo nunca se mueve hasta que la tierra no se mueve, hasta que la iglesia no clama a Dios, vuelve a Dios y clama y pide misericordia. Hay una historia que aparece en el profeta Nehemías, el capítulo 2, 13 y 18. Y es que cuando Nehemías se entera de que su pueblo, Jerusalén, había sido destruida y las murallas, que era un símbolo de presencia de Dios, había quedado todo en ruina, Nehemías pidió, ¿verdad?, permiso a su rey para ir a reconstruir la muralla. Él cayó en una gran depresión y el rey le dijo: ¿qué quiere hacer? Le dice: quiero que me dé permiso para ir a reconstruir la muralla. Y Nehemías fue y empezó a construir la muralla, pero fíjense cómo lo hacían. Como siempre tenían miedo de que fueran atacados, había un grupo que estaba orando y otros estaban trabajando. Entonces, con una mano usaban la parte de la labor, de construir, de colocar la piedra, pero con el otro tenían siempre el arma colgando, la espada colgando en su cintura. ¿Por qué? Porque era la manera de ellos defenderse de los ataques del enemigo, pero también de seguir laborando, de seguir trabajando y reconstruyendo la muralla de Jerusalén. Yo creo que nosotros tenemos que ser así también como cristianos. Tenemos que tener el arma. Dice San Pablo en la carta a los Efesios, ahí están las armas de la guerra o la batalla, de la guerra espiritual, ¿verdad? El escudo de la fe, la armadura, la espada de la palabra de Dios. Tenemos que estar siempre alerta para orar a Dios con la palabra y tomando en fe y en consecuencia lo que Dios nos está revelando. Y de esa manera ellos estaban reconstruyendo la muralla de Jerusalén. Entonces fíjense cómo Nehemías siente ese clamor, dice:
en Nehemías 2:13 dice, y Nehemías vio la ruina de Jerusalén. Él conoció la triste situación y tomó la decisión de reconstruirla. Miren, cuando nosotros estamos yo me reúno todos los martes con un grupo de intercesores. Y yo le he pedido, miren, no traigan ninguna petición de nadie, no traigan ningún papel. Eso ya es una labor personal. Cuando nos reunamos como intercesores, como ejército de intercesores, vamos a ponernos a los pies del Señor, siempre lo hacemos delante de Jesús sacramentado. Y esperemos lo que Dios nos va a revelar, lo que Dios nos está pidiendo. Y mire, yo hasta anoté aquí algunas peticiones que muchas veces el Señor nos ha hecho. Y en un momento el Señor nos decía, oren sobre las naciones, sobre la situación de las naciones, sobre los pueblos y las razas que se odian unos a otros, para que el Espíritu de Dios lo convenza de pecado y lo conduzca por camino de arrepentimiento hacia el amor. Mire su ciudad, mire su pueblo, mire su país, y se dará cuenta que existe todo esto que el Señor nos pedía. No estoy hablando de ser extraterrestre, de la estratosfera, estoy hablando de realidades que están ocurriendo hoy. Esa es la necesidad del intercesor. Mire con sus ojos espirituales la devastación que el ser humano está causando, todo por causa de desobedecer a Dios. Eso se llama pecado. También en otro momento nos pedía el Señor, oren sobre las naciones pobres y subdesarrolladas, para que sepan levantar sus corazones a Dios y poner su esperanza en el Señor. Hay gente que ya no tiene esperanza. Muchas veces yo veo en los noticieros que dicen, a mí lo único que me queda es Dios. Pues no es lo que te queda, es lo que tienes. Dios es tu fuerza, Dios es tu fortaleza. Pues precisamente Dios necesita del intercesor para empezar a reconstruir lo que se ha caído, lo que se ha devastado. Y Dios cuenta con el intercesor para esa tarea de reedificar, ¿verdad? Así nos dice el profeta Isaías en el capítulo 58. En el versículo 12, me encanta lo que dice el profeta Isaías. Mire qué hermoso. Mire cómo dice, te llamará, reedificarán de ti tu ruina antigua, levantará los cimientos de pasadas generaciones y te llamará reparador de brechas y restaurador de senderos frecuentados. La visión que Dios le da a Nehemías sobre las murallas caídas de Jerusalén, ¿qué es lo que hace? Va hacia el lugar y comienza a levantar las murallas para defender, a proteger al pueblo de Dios. Pero también empieza a sanar las brechas que se habían creado y el enemigo entraba por ahí. ¿Sabe? En tu familia hay muchas brechas que ha abierto o con tu comportamiento, o con tus actitudes, con tu manera de ser, o por la desaveniencia a Dios. Muchos vemos ahora el desastre que ocurre en la familia. Y la razón es porque queremos vivir de espalda a Dios. Hay muchas familias que se han creado solamente por las relaciones entre el papá y la mamá, pero no han tenido una obediencia a Dios de unir sus vidas como Dios manda en el sacramento del matrimonio. Entonces vemos las consecuencias de esa actitud que es pecado. No me digan que no, sí es pecado, porque Dios dijo, se unirá el hombre a su mujer y los dos serán uno, una sola carne. Pero en el momento que lo hacemos por voz por decisión nuestra, sin la bendición de Dios, realmente Dios no está ahí. Dios no está en medio de nosotros. ¿Y qué hay? Hay una brecha. Y cuando hay una brecha, entonces empiezan a venir las secuencias o las consecuencias, la secuela de nuestros pecados. Vienen hijos con problemas de actitudes, de comportamiento. Todo se origina en la falta de amor. Si no nos fundamentamos en el amor y con el amor de Dios, entonces tenemos las consecuencias de tener estas situaciones anormales en la vida familiar. Y por eso vemos familia devastada y familia destruida. Entonces, ¿qué dice el profeta Nehemías en ese mismo capítulo, para ahora en el capítulo 6, 16? Dice, tenemos que reconocer la obra de reconstrucción de Dios. Es decir, tenemos que reconstruir lo que está devastado. ¿Y quién lo puede hacer? Dios.
¿Y cómo lo podemos hacer? Solamente clamando a Dios. Y ahí es cuando el intercesor entra en esa labor de ir a los pies del Señor. Decir, Señor, acuérdate de tu pueblo, así como hacía Moisés, así como hace Jesús. Tu pueblo está devastado, tu pueblo está abandonado, las familias están destruidas, los países están en ruina. Y no estoy hablando de ruina económica solamente, estoy hablando de ruina por la corrupción, estoy hablando de ruina por la devastación familiar, estoy hablando de ruina por padres que no reconocen a sus hijos, estoy hablando de ruina por el sexo desenfrenado, alocado, por la pornografía devastante, por los tráficos de drogas, tráfico de seres humanos. ¿En qué mundo estamos viviendo, hermano? Estamos viviendo en un mundo donde se secuestra a un ser humano para ganar dinero. Eso se llama esclavitud. La paga del pecado es muerte. Estamos viendo la muerte del pecado por apartarnos de Dios. Por eso, Dios quiere que reconstruyamos. ¿Y sabe qué? El único especialista en construir y levantar es Dios. Y por eso acudimos a Él. No podemos entonces, como bautizados, como cristianos, no podemos dudar. Pero tampoco nos podemos desalentar. No nos podemos sentir cansados, agobiados. Debemos clamar a Dios, decir, eso se llama intercesión. Interceder, pero ¿qué? Con fe y con confianza. Fe es la certeza de lo que se espera. Y confianza es que conocemos a Dios y a Él recurrimos y ponemos toda nuestra carga, dolencia, enfermedades, en su nombre, en el nombre de Jesús, a los pies de Jesús. Por eso dice Jesús, ¿verdad? Nadie llega al Padre sino a través de mí. Tenemos el rostro visible de un Dios invisible, se llama Jesucristo. Dice el nombre de Jesús, al cual toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. Recurrimos a Él, porque Él nos enseñó a clamar. Y dice, cuando oren, oren al Padre, oren Padre en mi nombre. Y nos enseñó ese famoso, hermoso Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces clamamos a Él, porque Él siempre está vigilante, pendiente de cada uno de nosotros. Pero también, sí, podemos orar e interceder con fe, pero también de una manera constante. La intercesión no es cuando está en la crisis. El intercesor no es un bombero. Dios no es bombero tampoco que apaga fuego. Dios siempre espera que los seres humanos, nosotros, los hombres y mujeres, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, apelemos siempre a esa misericordia que Él siempre está derramando sobre este mundo, sobre esta tierra, sobre cada uno de nosotros. Es un tiempo de mucho pecado, pero dice San Pablo que donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. Por lo tanto, la gracia de Dios está latente. Y dice, vuélvanse a mí, dice el Señor, vuélvanse. Es decir, tenemos que devolvernos a Él. Y ahí es cuando nosotros tenemos que clamar para que muchos corazones empiezan a sentir ese ardor, esa necesidad de volver a Dios. Eso es lo que se llama en la intercesión, reconstruir lo que se ha caído. La iglesia se ha caído, mucha gente se han caído, parte de la iglesia, de la gente de la iglesia se ha caído, porque no tenemos, hay personas no han dispuesto su tiempo para interceder y clamar a Dios. Por eso dice el profeta Ezequiel en el capítulo 47, el capítulo del 8, el versículo del 8 al 9. Hay una imagen que me encanta, yo quisiera como compartirla con ustedes. Cuando ustedes la lean, imagínense, dice, ese templo, dice el profeta, que ve un templo de donde del altar empieza a caer agua, y empieza a caer de debajo del altar, y comienza esa agua a inundar a todo el lugar, hasta que va subiendo el nivel de las aguas, y va arropando a todos los seres humanos, a toda la vegetación, a toda la creación. Así debe ser la intercesión. Debe fluir como ese río que vio este profeta Ezequiel, un río que fluía del templo. ¿Qué es el templo? En las Escrituras, ¿sabe cuál? Jesús es el templo, el costado abierto, es el templo abierto de Jesús, que nos permite como iglesia, como intercesor, clamar a Jesús, para que de ese templo traspasado, de ese corazón abierto, comience a fluir esa gracia de Dios, ese río de agua viva, esa fuerza del Espíritu de Dios sobre cada uno de nosotros, y comienza a inundar
hasta que poco a poco vayamos ganando naciones, territorios para Dios, recuperando ese amor para Cristo. Así trabaja la intercesión entonces frente a toda marea de agua envenenada que existe en el mundo y que está cubriendo la tierra de muerte. Se convierte entonces, cuando oramos tú y yo como intercesores, se convierte en un río de vida, un río de salud, una corriente de gracia capaz de sanearlo todo, de restaurar toda la vida por donde pasa. Si usted ve un desierto seco y viene a un río, lo inunda, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que al tiempo va a haber flores, verá ese campo florecer, esa área que estaba desértica la verá florecer. Así mismo nos habla el Señor, ¿verdad? En esa visión que le dio el profeta sobre los huesos secos. Hay muchos corazones que están secos, pero con tu intercesión, con tu labor, el Señor puede hacer algo nuevo. Puede arrancar los corazones de piedra y convencer al hombre de la necesidad de volver a Dios, de llenarse de ese amor de Dios. Y arrancando los corazones endurecidos, Dios pone corazones nuevos, derrama su Santo Espíritu sobre ellos y cobran vida. Todo aquello que estaba muerto o desaparecido cobra vida, y vida en abundancia. ¿Sabes? No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo persiguiendo las bendiciones. Con tu intercesión, persigue a Dios y las bendiciones te perseguirán a ti. Que el Señor te ponga en ese corazón ese anhelo de unirte a esta fuerza intercesora, porque Dios necesita de intercesores. Este es el tiempo de la misericordia, es el tiempo de clamar a Dios. Así que recurramos a Él con todo el ardor y el amor, porque Él necesita de ti. Que el Señor te bendiga y te llene de su paz. Así sea. Amén.